Aclaraciones, aclaraciones, aclaraciones. El listado de municipios con más casos. Es un listado que se ha sacado de las diferentes informaciones que ha dado el sector salud. No es una información propia del sector salud, pero sí con información del sector salud. Número 1. Número 2, esto no significa que vaya a haber algo particular con estos municipios, que se los voy a mencionar. Son 50 municipios y hay otros. Bueno, México tiene 2,000 cacho de municipios, mucho más de 2,000, entonces no significa que los demás estén bien, significa cuáles son los que tienen mayor número de casos confirmados. Por eso es importante que de distintos lugares que me ven en la República Mexicana, pues estén pendientes del listado y con base en eso, pues ver qué es lo que se va a proponer. En la mañanera del día 11 de mayo de 2020, López Obrador señaló que en estos días, entre posiblemente el 13 o 14 de mayo, se dé a conocer cuáles son las medidas. Como vaya a ser, se puso como fecha, digamos que el 18 de mayo, para que algunos municipios, posiblemente algunos municipios, puedan regresar gradualmente a lo que llamamos normalidad, que ya no va a ser normal, pero bueno, por ponerle un título, es decir, que la gente pueda salir, que la gente pueda tener alguna actividad económica llamada no esencial, que pueda asistir, no sé, a la escuela o a algunos restaurantes o algunos lugares propicios para todo esto. Así que pendientes en todo el país. Este es el listado de los 50 municipios con más casos. Obviamente que la información puede cambiar de un momento a otro, pero quizás no cambie tan radicalmente para darnos cuenta de cuáles son los municipios que tienen más casos. En estos momentos no le veo caso estarles diciendo cuáles son el número de casos, sino cuáles son los municipios. Están en el orden de mayor número de casos a menor número de casos y son los 50 que tienen más casos. Es simplemente informativo y quizás sea la base en algún momento dado para la toma de decisiones en el sentido estricto del término. Así que para no hacerle al cuento, vamos de una vez con los casos. La gran mayoría están en la Ciudad de México y en otras entidades. Aquí está el municipio o alcaldía y el número de casos. Aquí está por orden. En primer lugar está Iztapalapa, luego Tijuana, Gustavo Amadero en la Ciudad de México, Mexicali, Culiacán, el centro, que viene siendo aquí el centro Tabasco, no el centro de la Ciudad de México o el centro de cualquier cosa, así se llama el municipio, Centro Tabasco. Benito Juárez en Quintana Roo, lo que conocemos como Cancún, Tlalpan, Netzahualcóyotl en el Estado de México, Netzahualcóyotl, Estado de México, lo mismo que Ecatepec de Morelos, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, ambos de la Ciudad de México, Puebla, Mérida, Coyoacán, Iztacalco, Juárez, pero Juárez en Chiapas, aquí aclaran que es Juárez, Chiapas, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Venustiano Carranza, Naucalpan, Veracruz, Benito Juárez, en este caso Benito Juárez es la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuernavaca, Aguascalientes, Monclova, Acapulco, Los Cabos, Chalco, Magdalena Contreras, también en la Ciudad de México, Milpa Alta, Coajimalpa, Ahome, Solidaridad, Atizapán de Zaragoza, Ixtapaluca, Toluca, Nicolás Romero, Cuautitlán, Guadalajara, Tecámac,
La Paz, Querétaro, Monterrey, León, Huixquilucan, San Luis Potosí y Zapopan. Es al corte del 6 de mayo, quiere decir que a lo largo del 7, 8, 9, 10, 11 y los demás días se han acumulado más casos, que han sido los días de mayor número de casos. Por eso es que les decía que no tenía caso decir el número de casos, simplemente es un reporte para que lo tengan ustedes a la mano de cuáles son los sitios donde hay más casos y que posiblemente, y aquí insisto en el posiblemente, haya alguna decisión de mantener las circunstancias en las que estamos viviendo. Estos son los 15 municipios con alto crecimiento. 15 municipios con alto crecimiento, ya vimos Iztapalapa en la Ciudad de México, después sigue Tijuana, son los 15 municipios, Gustavo Amadero, y ahí se puede ver la gráfica, Mexicali, Culiacán, Centro, que les insisto que es Centro Tabasco, Benito Juárez, lo que conocemos como Cancún, Tlalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Puebla, Mérida, Coyoacán, Iztapalapa, que ya lo vimos, y entonces el último es Coyoacán. Entonces estos son los 15 municipios o alcaldías que tienen más casos. Entonces, para que de alguna manera ahí se concentra, según lo que se señala aquí, en este caso estos 50 municipios tienen el 50% de los contagios. 50 municipios, y el país tiene más de 2,000 municipios. No solamente es el número de municipios, sino como pueden notar en estos casos, pues estamos hablando de alcaldías o municipios que son los que tienen más habitantes. Estamos hablando de muchos lugares en la Ciudad de México, estamos hablando del Estado de México, incluyendo su capital, estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, estamos hablando de ciudades importantes como León, Aguascalientes, San Luis Potosí, y son, digamos, que los lugares donde se concentra la situación. Por ejemplo, no es todo Sinaloa, pero sí se concentra en Culiacán, no es todo Baja California, pero sí se concentra en Tijuana y en Mexicali, y habrá que esperar con base, yo creo que ya aquí sí, en los datos oficiales que den a conocer, me imagino que en los próximos días, si hay algunos de estos municipios que presentan pocos casos en entidades que presentan pocos casos. La verdad es que me sonaría muy confuso y me sigue sonando extraño que en una entidad haya municipios que a lo mejor no tienen muchos casos y que sí continúen con una actividad, mientras que otros municipios que tienen más casos no continúen con actividad. Creo que sería un auténtico error dividir una entidad, o sea, una entidad en dos o en tres, una apertura total, una apertura parcial y un cierre total o un cierre parcial. Entonces, considero que de alguna manera habría confusión y que de alguna manera habría municipios que están en la frontera entre el sí y el no, y esto también pudiera generar algunos conflictos. Por eso es importante que la entidad como tal asuma su responsabilidad de decir, bueno, sí, efectivamente en la entidad hay pocos municipios que tienen, o hay algunos municipios que tienen el número de contagios, pero sumados significa que son los que tienen más habitantes. Por poner un caso, que es el que tengo a la mano, no aparecen en este listado, por decir Tlaquepaque, Tlajomulco o Tonalá, pero pues sería un auténtico error
que la zona metropolitana de Guadalajara, ciertos lugares sí y ciertos lugares no. Sería una auténtica confusión. Entonces, que sirva como una base, como un anticipo, como algo que pudiera ocurrir. Aquí están los 50 municipios que hasta hace unos días tenían el mayor número de contagios, para reforzar de alguna manera todas las acciones que nos han estado repitiendo durante toda la vida.